Bienvenidos, iglesia. Bienvenidos en esta mañana, hermanos, pueblo de Dios. Todos unidos en un mismo sentir, que sea la gloria de Dios fluyéndose en este lugar, que toque sus corazones y reciban la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes. Amén. Muéstranos lo que tú ves.
Dios rodeando estoy. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh Cristo, Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Señor, muévete aquí, Señor. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres
batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. 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 Te damos a ti, Señor. Damos todo, nuestros problemas, todo que está en nuestra mente. Todo el enemigo que quiere por mal, lo haces por bien. Todo lo Que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. cántalo, Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Solo tú, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Amaremos todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh. Démosle fuerte aplauso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Démosle fuerte aplauso a Cristo. Él es el que nos da la victoria. Amén. Damos gracias a Dios por este ministerio de alabanza. Toma su lugar, por favor. Gracias a los músicos, buen trabajo, bendito el nombre del Señor por esos jóvenes.
Dele la mano a alguien. Dele fuerte el aplauso a Cristo. El Señor es digno de alabanza. Amén. Quiero invitarle que salude a alguien, por favor. Dígale bienvenido, bienvenida. Qué bueno que estás acá. Hoy Pastor Dan nos ha dejado en buenas manos y para mí es un privilegio presentar desde Colombia al hermano Henry Sarmiento. Pase adelante, varón. El hermano es colombiano, pero Cristo ya lo cambió. Así que, hermano Henry es uno de los líderes, uno de los varones que nos ayuda en los estudios de los viernes cuando tenemos estudio bíblico acá con los varones en español, y también en la casa de él hay una célula. Y hoy pues yo voy a ser el intérprete. No necesito intérprete, nada más yo quería pasar, no sé qué, ¿verdad? Así que quiero invitarle que incline su rostro. Vamos a orar que el Señor sea usando a hermano Henry en esta palabra. Amén. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Henry, Señor, por la disposición de su corazón, y gracias por el talento que tú le has dado. En esta hora, Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra y oramos, Señor, pidiendo que tú seas usando a tu siervo como un instrumento para edificación, para exhortación, para consolación de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: buenos días a todos. Gracias, Pastor Moisés, y también quiero darle gracias a Dios por permitirme estar acá, al Pastor Dan, darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra, que es un honor realmente cuando compartimos la palabra del Señor, cuando la podemos expresar, siempre es un honor, es un privilegio realmente. Por eso doy gracias al Señor por eso. Bueno, ya el Pastor Moisés me presentó, yo soy el hermano Henry. Llegamos aquí a la iglesia hace más o menos unos 2 años y medio, un poco más, con mi esposa Mónica, que está aquí con nosotros, y mi nieta Valentina también está aquí. Llegamos hace unos 2 años y medio, justamente después de la pandemia. El Señor nos plantó en esta iglesia. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros en este tiempo, porque nos ha bendecido, nos ha cubierto, nos ha protegido. Venía buscando una cobertura y la hemos obtenido acá con nuestros pastores. Estamos muy felices con el pastor Dan, con su esposa, la pastora Didi, y con toda su familia. Bien, para empezar vamos a centrarnos esta charla de hoy en Romanos 8, 5 y 9. Está aquí, sí. Porque los que siguen, dice la palabra de Dios, y lo pueden ver en su Biblia si quieren, esta es Reina Valera contemporánea. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenían en el orden del día orar en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos llegar a tu casa, escuchar tu palabra, Señor. Bendice este tiempo y que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor. Úsame, Padre Santo, para verter esa palabra en mis hermanos en Cristo Jesús, y que seas tú, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, y que el poder del Espíritu Santo podamos entender qué tan grande y por qué mora en nosotros. Te bendecimos esta mañana y te damos toda la gloria, la honra y el honor. Y todo el pueblo de Cristo dice: amén. Muy bien. Yo siempre he escuchado que un predicador, bueno, yo no soy predicador, predicador es el pastor Moisés, el pastor Dan, ellos son la pastora Manquera, ellos son grandes predicadores.
Pero digamos que el concepto es que tú no puedes hablar de cosas que no estás viviendo o que no has vivido, digamos, que no vives en tu vida diaria cristiana. Es un poco el principio de la predicación, ¿verdad? Pero en este caso, justamente, yo he denominado esta prédica o esta charla mejor de esta mañana, la lucha interior del hombre. Y lo vemos en la escritura inicial, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, estudiando este pasaje bíblico para ver cómo entendemos esta parte, ¿verdad? ¿Y por qué hablo yo de esto? Porque la lucha interior del hombre la vivimos todos. Todos vivimos esta lucha interior y vamos a ver en qué consiste esa lucha, porque hay dos factores acá, ¿verdad? La carne y el espíritu. Entonces vamos a analizar un poco qué es cada una de estas partes. Había preparado un cuadrito, pero desafortunadamente no se pudo técnicamente, pero lo vamos a ver por partes. Entonces primero tenemos el mundo, ¿verdad? Esta es, digamos, una de las áreas que nos influencian a nosotros como seres humanos, cristianos o no cristianos, ¿verdad? El mundo, todo lo que está en el mundo está influenciando nuestra mente, y por eso dice la palabra de Dios, los que siguen la carne. Entonces los que siguen o que ponen la mente en la carne están afectados por el mundo, pero aún así nosotros también, los cristianos. Entonces tenemos el mundo, y en el mundo está el diablo, que es el príncipe del diablo, el príncipe del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Su tarea es obviamente tentarnos todo el tiempo. Está el medio significa hoy por hoy, el medio está gobernado por las redes sociales, por todo lo que está saliendo en los medios tecnológicos, ¿verdad? Entonces allí tenemos absolutamente toda una influencia, una cantidad de mensajes que no sabemos inclusive de dónde vienen, cuál es el fundamento, cuál es la base, pero llegan a nuestra mente, están tocando nuestra mente todo el tiempo, a los jóvenes, a los adultos, a los mayores. La moda, hoy la moda es diferente a mis épocas anteriores, y resulta que la moda hoy es que lo que era malo ahora es bueno. Y no solamente es bueno y declarado públicamente, sino que ahora se ha hecho ley. Entonces antes se hacían las leyes, por ejemplo, contra el aborto. Ahora la ley es a favor del aborto. O sea, lo que era malo antes, ahora es bueno. Entonces la moda afecta nuestras mentes, afecta nuestras vidas, lo que estamos pensando. Bien, después tenemos las tentaciones. Las tentaciones, sabemos que el diablo es su función, ¿no? La función de él es tentarnos todo el tiempo. Y él pone las cosas ahí. Ya después nosotros mismos nos encargamos de desarrollarlas, ¿verdad? Después están los derechos. Esos son también cosas que están afectando nuestra vida. Hoy por hoy, un niño de 13, 14 años tiene derechos. Entonces, ¿qué sucede? No podemos entrar a su cuarto, a su habitación, porque le estamos violando los derechos de intimidad o de individualidad. Eso está afectando las mentes de nuestros muchachos. Las dificultades, los problemas, todas estas cosas nos afectan a nosotros y afectan nuestra mente también, ¿verdad? Y las humillaciones. Hoy en día, justamente a través de las redes sociales, las personas o los jóvenes toman decisiones a través de lo que publican de ellas en las redes sociales, si tienen likes, si no tienen likes, y si no tienen likes llegan hasta suicidarse, porque no tienen likes. Una niña de 13 años o un niño de 13 años se suicida porque los compañeritos de 13 y 14 no le dan likes. O sea, en una inmadurez total donde no podemos definir qué en nuestra vida estamos siendo afectados. Y todas esas cosas afectan, ¿qué pasa? La mente nuestra. Y la mente está conformada por el alma, los sentidos, las emociones y los deseos.
Entonces, todos esos aspectos que vienen del exterior hacia nuestra mente afectan toda nuestra vida, todos nuestros sentimientos, todos nuestros sentidos, nuestras emociones y los deseos. Y lo peor de todo es que son deseos pecaminosos, ¿verdad? Porque eso lo que hace es incentivar nuestro deseo pecaminoso. Y eso se llama la carne, justamente afecta algo que tenemos interiormente, que es nuestra carne, y es una parte que es parte de nuestros cuerpos caídos, que viene de muy atrás, desde Adán y Eva, cuando fueron expulsados ellos del jardín del Edén, fueron cuerpos caídos. Ahí creció la carne pecaminosa a partir de la desobediencia de ellos. Pero vamos a ver el otro lado, porque también tenemos otro aspecto, otra área de nuestra vida o otra influencia. Ahora, vale aclarar algo. Esta parte de la influencia de la carne y del mundo hacia nosotros, hacia la carne, obviamente son creyentes y no creyentes. La que vamos a ver ahora, que afecta también el cuerpo, alma y espíritu, que eso somos nosotros. Ahora les explico por qué somos eso. Y al otro lado tenemos a Dios. Entonces ahí tenemos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, la palabra, la salvación. Eso lo tenemos los cristianos. Nosotros tenemos una influencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Por eso la influencia que tenemos en la carne y la influencia que tenemos del Señor Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso y su salvación, es justamente la lucha entre la carne y el espíritu. También tenemos algo muy importante que Dios nos ha dado, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, mora en nosotros. Él está en nosotros y por tanto el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces ese es el arma que tenemos nosotros para podernos defender de la influencia que existe en la carne nuestra, y es toda la influencia del mundo y sus situaciones. Entonces ahí está la lucha pintada. Están esas dos, si se quiere, dos ejércitos que operan dentro de nosotros. La parte del Espíritu de Dios que está en nosotros y toda la influencia del mundo. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ir un poco más allá para ver estas características de estas áreas. Bien, una de las primeras características, quería leer esto, la siguiente escritura en 1 de Tesalonicenses 5:23, para aclarar algunas cosas. Dice, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es esto que vemos, lo que vemos en los seres humanos. El alma es aquello que denominamos la carne, donde están todas las sensaciones, los sentimientos y que han sido influenciados por el enemigo. Y el espíritu es con el que nos comunicamos con Dios. Y es el Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo Jesús a nuestro espíritu. Es la forma como nos comunicamos con Dios, a través de nuestro espíritu. Quería aclarar esa parte. Bien, sigamos adelante. Ahora, el espíritu, en esta escritura, está el apóstol Pablo orando para que esa santificación se haga en nosotros. La santificación en nosotros, cuando a partir de que recibimos al Señor en nuestro corazón, es un proceso que se va dando poco a poco. Vamos a ver unas de las características de estas áreas y vamos a empezar por la carne. Y vamos a ir a Gálatas 5, 19, 21. Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios nos confronta, es fuerte y debe ser así porque de otra manera no sería la palabra de Dios, es infinita. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que cuando mi hijo menor llegó hace ya 16, 17 años a los caminos del Señor y Él nos llevó a toda la familia por la gracia de Dios, cumpliendo su promesa. Todos llegamos a los caminos del Señor a través de nuestro hijo, que al ver los cambios en su vida, pues dijimos, nosotros queremos de eso. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que cuando él me habló, empezó a hablar de Cristo, que se había convertido al Señor, y yo empecé efectivamente a ver sus cambios, todas esas cosas. Yo le dije, sí, está bien, te felicito. Él pensaba que yo me iba a enojar cuando me iba a decir que se estaba convirtiendo a cristiano y todas esas cosas. Yo le dije, no, está bien, yo te felicito y me alegro que hayas dado ese paso. Yo he visto cambios en tu vida increíbles, me alegra mucho eso. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que soy un hombre bueno. Yo no soy un mal hombre, pues sí, trabajo, soy responsable con mi hogar. Creo que he sido medianamente un buen padre, pero en general creo que no soy malo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos, y eso lo hablábamos en una célula justamente, que hemos hecho un magíster, un máster en autojusticia. Nosotros nos creemos buenos, creemos que somos lo mejor, más o menos santos. Bueno, somos santos pecadores, pero somos santos. Pero ¿qué sucede? Que nos autojustificamos a nosotros. Pero ¿sabe quién está haciendo eso? La carne, justamente. Y ahora lo vamos a ver. Pero entre estas cosas, justamente el pastor Ray Steinman nos define lo que es la carne, de acuerdo con sus estudios y su larga experiencia. Y se lo voy a leer. Es bien interesante. Mire lo que dice de la carne, que confirma lo que acabamos de leer en la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, la carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Esa es la carne nuestra. Estaba hablando de la carne de cristianos y no cristianos, porque la carne la tenemos todos. Nadie se libra, qué pena. La carne se puede memorizar la escritura, oigan bien. La carne puede impartir clases en la escuela dominical, puede distribuir tratados. La carne puede dar grandes sumas de dinero. La carne puede ofrecer un testimonio conmovedor, dar una clase bíblica, cantar solos o en el coro, o inclusive predicar un sermón. Óigame bien. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu Santo, puede asumir un porte de rectitud y convertirse en piadosa, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo de la iglesia e indignada por lo mal hecho, tornándose provocadoramente evangélica. La carne puede ser muy entusiasta en su testimonio y acumular una lista sumamente impresionante de gente ganada para Cristo. La carne puede hacer todas estas cosas, pero es absolutamente nauseabunda a los ojos de Dios. Es mera actividad religiosa. No hay nada malo en lo que se está haciendo, pero lo que está terriblemente mal es el poder del que se depende para hacerlo. La rectitud, porque la carne, ¿qué pasa? La carne la hace por el yo, por el orgullo, por el sí mismo, ¿verdad? La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. La rectitud de la carne es siempre falsa, ya que está centrada en el yo.
y por lo tanto solo será autojusticia. Como les decía ahora, la carne puede hasta pedir excusas de cierta manera, o arrepentirse hasta cierto grado, o sufrir con aire de mártir. Pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir. Nunca cederá terreno, nunca se rendirá, nunca cambiará. La carne es resbalosa y evasiva, y cuando se ve acorralado, adoptará otro disfraz y reaparecerá de otra manera. Pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Y cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Entonces la pregunta que hacía el pastor Stidman es: ¿has podido comprobar la veracidad de esto? Wow, tremendo la forma como la describe la carne, y eso es lo que tenemos por dentro. Por eso el principal enemigo en esta lucha que tenemos somos nosotros mismos, es nuestra propia carne y todo ese orgullo y todo ese... En estos días estábamos trabajando en la célula justamente por lo que el pastor nos estaba enseñando de Nabucodonosor y el orgullo que le estaba mostrando y que él se creía pues esto y lo otro. Y resulta que nos pusimos a encuestarnos a nosotros mismos en la célula y resulta que todos somos orgullosos, hemos sido orgullosos, aún todavía tenemos rasgos de orgullo. Nos pusimos a hablar de la humildad después porque el pastor nos enseñó que le había Daniel, que le había interpretado el sueño a Nabucodonosor, le dijo que tenía que ser humilde y acordarse de los pobres. ¿Y qué vimos? Nos pusimos a estudiar sobre la humildad y resulta que encontramos que no éramos humildes, encontramos que éramos envidiosos, encontramos que no estábamos haciendo lo suficiente por los pobres. O sea, tenemos que mirar bien nuestra carne, qué es lo que está haciendo. O tenemos una carne muy poderosa y todavía necesitamos mucho trabajo, pero vamos a ver quién es el que trabaja para nosotros. Muy bien. Ahora, es importante esta enseñanza en este punto. Lo que hace usted debe hacerse por una dependencia del poder que Él proporciona, el Espíritu Santo. Si no es así, es hipocresía religiosa. Nauseabunda a sus ojos y al final demostrará serlo también a los ojos de los demás. Así que tenemos un compromiso muy serio en trabajar en todas nuestras actividades. Muy bien, con el poder del Señor. Que sea Él actuando a través de nosotros y no creyendo nosotros que hacemos las cosas por nosotros mismos. Bien. En Santiago 1:14 dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Ahí está, la carne. Muy bien. Vamos a ver la segunda característica de la carne y avanzando un poquito. En el versículo 7 dice: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es otra característica de la carne, ¿cierto? Porque los que no son creyentes, los que no están en Cristo Jesús, son agresivos, son hostiles. Yo tengo personas conocidas, he tratado con personas así, que inclusive cuando hablamos de Dios, inmediatamente escuchan la palabra Dios, decimos en Colombia, se timbran, ¿no? Se ponen alerta. Es como decir, wow, cuando nosotros escuchamos hablando del diablo, pues nosotros, el diablo nos asusta. No, ellos cuando se habla de Dios, se nombra a Dios, inmediatamente se ponen nerviosos, el ambiente se pone pesado. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos de Dios. ¿Y por qué son enemigos? Porque están en la carne, porque no quieren escuchar las leyes de Dios, ni se sujetan a la ley de Dios, porque no pueden, definitivamente no pueden. Y eso lo dice la Escritura, no lo pueden hacer. Muy bien, vamos a otra característica de la carne, para dejar de ver la carne y irnos a la otra parte.
En 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Y efectivamente eso sucede cuando tú le hablas de Dios a alguien que es totalmente, tiene toda su filosofía materialista, dialéctica, todas esas cosas socialistas que existen hoy y que han existido siempre. Obviamente dicen que estamos locos. Pues bien, es mejor estar locos por nuestro Señor Jesucristo y no locos por el diablo, ¿verdad? Amén. Bien. Muy bien. Vamos a avanzar. La tercera característica de la carne dice, otra de las características de aquellos que viven la carne es que no pueden agradar a Dios, y eso está en el versículo 8 de los que leímos. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué no pueden agradar a Dios? Porque tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, pero a lo mejor llegas por las razones equivocadas. Tú puedes en un momento determinado dar grandes ofrendas de dinero, como veíamos, pero a lo mejor no es con un fin efectivamente agradable a Dios. Lo puedes estar buscando intereses, buscando quién sabe qué cosas, pero no es un motivo adecuado. Tú puedes leer la Biblia o de pronto orar, o leer la Biblia como hacen muchos, y es buscando versículos, a ver cómo se acomodan esos versículos para poder justificar mi forma de vivir, ¿verdad? Entonces yo voy y busco en la Biblia esas cosas y acomodo la palabra, le tuerzo la mano a Dios para que diga lo que yo quiero que diga. Eso no le agrada a Dios. Cuando estamos orando también, no, imposible también, porque a veces oramos y pedimos cosas pues que Dios no nos va a dar jamás, porque sabe que no vamos a tener el suficiente carácter para manejarlo. Entonces obviamente el Señor no se agrada con eso. Pero el peor es el incrédulo, el que no cree en Dios. Y su palabra dice en Romanos 8:9, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, si yo tengo fe en el Señor, sé que Él existe y que Él me ama y todo eso, pues Él se va a agradar cuando llego a Él. Pero el incrédulo, el que está al lado de la carne totalmente agarrado por el enemigo, obviamente jamás podrá agradar a Dios porque no cree en Él. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas de las características del espíritu, o sea, del otro bando, si se quiere, del bando nuestro, o de una mente que vive en el Espíritu. La primera característica del Espíritu Santo la tenemos en Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, le decía el apóstol Pablo a los romanos. Pero lo hacía condicionalmente. Mire lo que dice: si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese condicional ahí dijo: ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Y eso y digamos que Dios nos habla en esa palabra y dice: Señor, si yo vivo en el Espíritu, ¿verdad? Sí, pero entonces si el Espíritu de Cristo, de Dios, dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no lo tiene, no es de Él. Es decir, aquí lo importante, y es interesante como Él lo plantea, porque no está diciendo, bueno, hermano Henry, usted va a la iglesia, tiene la célula, ayuda en los grupos de vida, va a los campamentos y todo. Eso no quiere decir que yo tenga el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está afuera. El Espíritu de Dios está dentro de mí. Entonces, si está dentro de mí, mi actuar va a ser de adentro hacia afuera, no de afuera. Quisiéramos que las cosas que hacemos en la iglesia y exteriores realmente nos dieran el Espíritu. No, el Espíritu de Dios viene de adentro. ¿Y es por qué? Porque lo recibimos en el momento en que el Señor nos dio, en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Salvador y Redentor de nuestra salvación. Él nos selló con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo entró en nosotros.
A partir de ahí empezamos nosotros a cambiar y vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, es importante porque a mí me pueden presentar a un hermano, inclusive al hermano Roberto, me lo presentaron y yo soy hermano Henry, hermano Roberto, muy bien. Oye, hermano Roberto, ¿cómo se ve el Espíritu Santo en ti? ¿Sí? No lo podemos ver, el Espíritu Santo no lo podemos ver. ¿Cómo conocemos el Espíritu Santo en una persona? Pues a través del fruto que Él da. Por eso, si a nosotros en estos días hace poco, o hace un par de años ya, compramos un árbol con mi esposo, un árbol de peras. Y nos dijeron que era un árbol de peras, pero nosotros no conocemos el árbol de peras, pues ni modo de saber. Solamente cuando después de un año ya salieron las peras, las peritas, inclusive eran 3 tipos de peras en un solo árbol. Pues ahí vimos que pudimos comprobar que era un árbol de peras. Era un árbol de fruto. Cuando dio su fruto, pudimos saberlo. Así funciona el Espíritu Santo. Muy bien. En Juan 14, 23, dice, Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Y con Él nos quedaremos a vivir. ¿Quiénes vendrán a vivir? El Padre, el Hijo. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que Dios mismo vive en nosotros. Él vive, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es solo Dios verdadero. Él vive en nosotros. Pero es importante confirmar esto, porque para lo que viene, en esta lucha necesitamos estar seguros de eso, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Segunda característica del que vive en el Espíritu o sigue su mente sigue el Espíritu. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es Gálatas 5, 22, 23. Lo voy a repetir. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué es importante el Espíritu de Dios en nosotros? Porque esa es la herramienta divina que nosotros tenemos para luchar contra la carne. Si veíamos que una de las obras de la carne es la ira, pues aquí tenemos la paz. Veíamos que allá hay la hechicería y todas estas cosas llenas de brujería. Tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra confianza en Él. Es decir, para todas esas obras de la carne, nosotros tenemos un fruto del Espíritu Santo. Y si las obras de la carne viven en nosotros o estamos siendo afectados por las obras de la carne en nosotros, tenemos que tomar del fruto del Espíritu Santo para poder vencer esas obras de la carne. No hay otra manera. Si no tenemos el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros, pues perderemos la lucha. Necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Mire cómo lo define John MacArthur acerca del fruto del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. No veo el Espíritu, pero veo el fruto, porque justamente al ver tu carácter, vemos el fruto del Espíritu Santo en ti. Como les decía, el Espíritu trabaja de adentro hacia afuera, modificando nuestro carácter. ¿Y empieza por dónde? Por la mente, porque sabe que la mente está siendo atacada por
la influencia del mundo, del enemigo y todas esas cosas, entonces dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, lo primero que empieza a hacer es transformar nuestra mente. Comenzamos a cambiar mi forma de pensar. Empiezo a cambiar la forma de hablar. Cambio mi forma de actuar. Empiezo a cambiar las formas de valorar a las personas y las circunstancias. La forma de respetar y de cuidar al otro, a tu esposa, a tus hijos. Tú cambias tu forma de respetar y cuidarlos. A cambiar mi forma de ver la vida, de exigir y no exigir, de demandar y no demandar, de perdonar y de pedir perdón. Empiezo a cambiar mi forma de ver la vida. Y esa sumisión permite que el Espíritu Santo y su fruto sigan creciendo en mí. El hecho de que yo empiece a trabajar en todo ese carácter, en todas las formas como yo actúo en mi vida, en las formas como trato a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a los compañeros de trabajo, a las personas en las calles, en la forma que empiezo a hablar, ya no hablo con grosería, ya manejo otro tipo de lenguaje, ya eso hace que mi carácter empiece a cambiar, y eso es una sumisión, es obediencia a Dios, y Él permite que sigamos creciendo, y Él nos sigue creciendo en el Espíritu dentro de nosotros. Es una forma de expresar mi carácter, y entonces mis emociones y mis sentimientos cada vez están más sometidos a Dios, y eso lo denominamos la llenura del Espíritu, porque el Espíritu nos va llenando a través de ese cambio que vamos haciendo. Y no es más que la rendición de nuestras vidas a Él. Les comentaba que estábamos viendo el tema de la humildad en las células. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Rendirnos al Señor. Rendirnos de tal manera que nosotros podamos engrandecer, si se quiere, avivar ese fuego que nos fue dado cuando se nos entregó el Espíritu Santo a nosotros, cuando se nos entregó ese poder tan infinito, ¿verdad? Por último, la tercera característica del Espíritu de Dios es que nos guía porque somos sus hijos. En Romanos 8, 12, 17 o 14, perdón, dice: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven de conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, ahí está, le damos muerte a las obras de la carne por medio del fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque su Espíritu mora en nosotros, porque Él nos ilumina, porque Él nos fortalece, y tenemos que pedirle al Señor eso, que nos engrandezca ese poder que Él ya puso en nosotros, que avive el fuego. Le decía Pablo a Timoteo: aviva el fuego que se te fue dado cuando impusieron manos sobre ti. Aviva el fuego, o sea, aviva ese Espíritu Santo que tú tienes dentro, porque ese Espíritu Santo tiene poder, es Jesús mismo, es el Espíritu de Cristo mismo en nosotros, obrando para salvarnos, para salvación, para luchar, para ganar la guerra, para ganar la batalla contra el diablo, contra el enemigo. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda en esta lucha que tenemos. Pues conclusiones, ¿cierto? En nuestro interior se libra una gran batalla, pero no podemos dejar que la carne triunfe. Sería ridículo que la carne triunfe sobre nosotros, ¿verdad? Y le pertenecemos al Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios es celoso con el Espíritu que Él puso en nosotros.
Él quiere su Espíritu Santo y que nosotros lo reconozcamos, que nosotros vivamos con Él, vivamos que Él está en nosotros. ¿Y qué hacemos entonces con esta carne? Porque no puede haber, no puede ser que no haya esperanza, ¿verdad? Para vencer la carne. Dice en 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo decía: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces todos tenemos esa, si se quiere, esa parte que hacer, y es disciplinar nuestro cuerpo. No dejar que la carne nos domine. No, nosotros vamos a dominar la carne. Poder del Espíritu Santo que está en nosotros, no por nuestras fuerzas. Por nuestra fuerza ya vimos, no podemos hacer absolutamente nada. Señor, desprecia eso. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos permitirá vencer esa carne pecaminosa, ¿verdad? Y se puede ver en muchos ejemplos. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y el ayuno para qué sirve? Pues el ayuno justamente sirve para someter la carne. Porque la carne quiere comer, quiere disfrutar, quiere darse gusto, ¿verdad? Veíamos, quiere lo mejor. Pero si nosotros hacemos un ayuno, no importa, puede ser que no lo veamos como gran cosa, pero hacemos un ayuno de un día, eso ya es vencer la carne. Y inténtelo y verá, ya es un poco vencer esa carne. Entonces, que cuando se presenten las grandes tentaciones, en ese momento vamos a tener de dónde agarrar, porque ya hemos ejercitado nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, que nos ha ayudado a vencer esas pequeñas batallas que las ganamos. Porque yo puedo decirle a mi carne, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar durmiendo todo el día, no voy a ir a trabajar, me quedo durmiendo. ¿Eso qué es? La carne. ¿Qué debe decir el Espíritu? Oye, levántate y vete a trabajar, porque eso es lo que debe hacer, ¿verdad? Y debemos seguir al Espíritu y no la carne. Hoy en día tenemos, como les decía al principio, una gran influencia de las redes sociales, de los medios, de todo lo que está sucediendo. Hagamos un ayuno de redes sociales, paremos, no escuchemos más, no veamos tanto TikTok, no todos esos juegos electrónicos, todas esas cosas que nos están afectando hoy en día, el Facebook, el Twitter, el Internet, bueno, todo lo que existe hoy en día. Hagamos un ayuno, hágalo por un día. Es más, haga un ayuno no teléfono hoy, y verá qué bien se siente al final del día. Se siente, pero wow, pude vivir sin celular. ¿Sabe que nosotros cuando estábamos jóvenes no había celular, no había media, no había TikTok, no había nada? Lo único que jugábamos era en la calle con las bolitas, con las checas, corríamos las calles, jugábamos y éramos felices. Hoy los niños, yo tengo nietos, y a dolor me da a veces, horas y horas enteras en este tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Hay que luchar por eso, hay que cambiar eso en todos ellos. Muy bien, eso era lo que el Señor había puesto en mi corazón para hoy. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine. Agachemos nuestro rostro y oremos. Te pedimos perdón, Señor, por no reconocer que vives en nosotros. Y si reconocemos que vives en nosotros, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos escuchado tu palabra, no hemos escuchado tu voz, te hemos ignorado, Señor, de todo lo que nos quieres decir, de cómo quieres guiar nuestras vidas, de qué decisiones debemos tomar. Permítenos, Señor, que te escuchemos de ahora en adelante y que pongamos en ti, Señor, la confianza en esa fuerza que tú tienes, en tu Espíritu Santo, y que mora en nosotros para hacer las cosas bien como tú mandas, Señor.
para que tú modifiques nuestro carácter, para que sigas trabajando en nosotros. Yo sé que tú empezaste la obra y la vas a terminar hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero que ese Espíritu de Cristo que mora en nosotros, viva en nosotros, que esté vivo todos los días. Si tú sientes la necesidad en este momento de venir al altar y decirle al Señor: refuerza, aviva el fuego que me has dado, ven, no te preocupes. Ven, que el Señor te va a fortalecer el Espíritu de Él en ti, para que tú puedas salir adelante en esta lucha, en esta batalla, porque el enemigo quiere derrotarnos, pero no lo puede hacer. Debemos ganar esta batalla y el Señor lo quiere hacer por nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.